He visto tus luchas. Dame tu mano y descansa en mí. Hay días en los que te levantas cansado sin haber hecho nada. Días en los que el cuerpo responde, pero el alma va atrasada. Cumples con tus responsabilidades, hablas con la gente, sigues adelante, pero por dentro sientes que llevas demasiado peso. Te preguntas cuánto más podrás sostener, cuánto más tendrás que aguantar, cuánto más tendrás que ser fuerte sin descansar de verdad. Tal vez nadie nota tu cansancio, tal vez todos piensan que puedes con todo, y tú mismo te has convencido de eso, porque no sabes cómo detenerte sin sentir culpa. Pero hay batallas que no se ven. Luchas silenciosas que desgastan más que cualquier problema externo. Yo las he visto todas. He visto las noches en las que te acuestas con la mente llena de preocupaciones. He visto los pensamientos que repites una y otra vez, preguntándote qué hiciste mal o qué más deberías hacer. He visto cómo te exiges incluso cuando ya no tienes fuerzas, y aún así sigues avanzando. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No solo el cuerpo, sino también el corazón. Muchos creen que descansar es rendirse, que soltar es perder, que detenerse es fallar. Por eso siguen caminando cargados, agotados, tensos, tratando de controlar todo. Pero hay un punto en el camino en el que seguir así no te fortalece. Solo te rompe lentamente. Y ese punto puede ser hoy. Yo no te llamo para que luches más, te llamo para que confíes más. No te pido que cargues solo con todo lo que te pesa. Te pido que me entregues eso que ya no puedes sostener sin agotarte. Porque hay cargas que no te corresponden, aunque las hayas asumido por costumbre. Tal vez te acostumbraste a ser el fuerte, el que resuelve, el que sostiene a otros, el que no se permite caer. Pero incluso el más fuerte necesita apoyo. Incluso el que da descanso necesita descansar. ¿Por qué te cuesta tanto permitirte eso? He visto cómo sigues adelante aún cuando estás herido. He visto cómo sonríes cuando por dentro estás cansado. He visto cómo callas lo que duele para no preocupar a nadie. Y no te juzgo por eso, lo entiendo, pero no quiero que sigas cargando solo. Dame tu mano, no como una frase bonita, sino como una decisión real. Soltar no es abandonar tus responsabilidades, es dejar de creer que todo depende de ti. Descansar en mí no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, significa que ya no tienes que enfrentarlos desde el agotamiento. A veces te preguntas por qué sigues cansado, incluso cuando todo parece estar en orden, y la respuesta no siempre está en lo que haces, sino en lo que cargas. Hay culpas que no te pertenecen, hay miedos que nacieron de experiencias pasadas, hay expectativas que otros pusieron sobre ti y que nunca cuestionaste. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de exigirte tanto? ¿Qué pasaría si, por un momento, confiaras en que no todo tiene que resolverse ahora? Descansar en mí no es quedarte quieto, es caminar sin esa presión constante de tener que hacerlo todo perfecto. Es aceptar que no tienes todas las respuestas y que está bien. Es permitirte sentir sin castigarte por ello. No te hice para vivir en tensión permanente. No te hice para sobrevivir día tras día con el alma apretada. Te hice para vivir con confianza, incluso en medio de las dificultades. Pero para eso necesitas soltar el control que te está agotando. Tal vez hoy no puedas cambiar tu situación externa de inmediato. Tal vez los problemas sigan ahí por un tiempo, pero sí puedes cambiar desde dónde los enfrentas. Y eso lo cambia todo. He visto tus luchas. Ninguna fue ignorada. Ninguna fue pequeña. Ninguna fue inútil. Cada una te trajo hasta aquí. Y ahora es momento de algo distinto.
No más fuerza forzada, no más resistencia desde el cansancio. Dame tu mano, no porque seas débil, sino porque ya has sido fuerte demasiado tiempo. Descansa en mí no como una huida, sino como un acto de confianza, porque cuando descansas de verdad, comienzas a sanar, y cuando sanas, todo empieza a ordenarse de una manera nueva. Descansar no siempre es fácil cuando has vivido tanto tiempo en modo supervivencia, cuando te acostumbraste a estar alerta, a anticipar problemas, a protegerte de decepciones. Soltar puede sentirse peligroso, como si al bajar la guardia todo pudiera derrumbarse. Pero vivir así no es vivir en paz, es vivir cansado. Yo sé que muchas de tus cargas no llegaron de golpe, se fueron acumulando poco a poco. Una preocupación aquí, una herida allá, una responsabilidad más que asumiste sin pensarlo demasiado. Y un día te diste cuenta de que ya no sabías cómo soltar sin sentirte vulnerable. Pero dime algo, ¿no estás ya cansado de sostener lo que te pesa por miedo a soltarlo? Hay dolores que no sanan porque nunca los entregaste. Hay miedos que siguen ahí porque aprendiste a convivir con ellos en lugar de enfrentarlos. Y hay heridas que se abrieron porque confiaste, y desde entonces te prometiste no volver a hacerlo del todo. Yo he visto cada una de esas decisiones, y sé de dónde nacieron. No te pido que olvides lo que viviste, te pido que no permitas que eso defina cómo sigues viviendo. El pasado puede explicar muchas cosas, pero no tiene derecho a gobernar tu presente. Cuando te digo que descanses en mí, no hablo de negar lo que sientes, hablo de dejar de pelear contigo mismo por sentirlo. No tienes que demostrar nada, no tienes que justificar tu cansancio, no tienes que ganar esta batalla solo por probar que puedes. Hay una diferencia entre ser responsable y cargarte de más, entre ser fuerte y no permitirte ayuda, entre avanzar y arrastrarte. Y tú llevas tiempo avanzando, sí, pero con un peso que no te deja disfrutar el camino. Tal vez te preguntas por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, sigues sintiéndote vacío en algunos momentos. ¿Por qué logras cosas, cumples metas, haces lo correcto, y aún así hay un cansancio que no se va? Ese cansancio no es físico, es el alma pidiendo alivio. Yo no te llamo a un descanso superficial, te llamo a un descanso profundo, de esos que no dependen de un día libre o de dormir más horas. Un descanso que comienza cuando dejas de exigirte ser perfecto, cuando aceptas que no todo está bajo tu control, cuando confías incluso sin entenderlo todo. ¿Y si no tienes que tener todas las respuestas ahora? ¿Y si no todo depende de que lo hagas mejor o más rápido? Hay procesos que toman tiempo. Hay puertas que se abren cuando dejas de forzarlas. Hay respuestas que llegan cuando aprendes a esperar sin ansiedad. Pero para eso necesitas dejar de correr desde el miedo. Dame tu mano significa caminar conmigo, no delante de mí cargando todo, ni detrás dudando si vale la pena. Significa avanzar sabiendo que no estás solo, incluso cuando el camino no es claro. Sé que te preocupa el futuro. Sé que a veces te preguntas cómo se van a acomodar las cosas, cómo se van a resolver situaciones que hoy parecen demasiado grandes. Pero vivir anticipando todo lo que podría salir mal solo te roba la paz del presente. Confía en que lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Confía en que no estás atrasado, no estás fallando, no estás perdiendo el tiempo. Estás aprendiendo, incluso en medio del cansancio. Descansar en mí también es aprender a decir basta cuando es necesario, a poner límites, a reconocer que no todo te corresponde, a soltar la culpa de no poder con todo. No te hice para cargar solo, te hice para caminar acompañado. Y cuando permites ese acompañamiento, algo cambia dentro de ti.
El miedo pierde fuerza, la ansiedad se calma y el corazón comienza a respirar de nuevo. Todavía hay camino por delante, todavía hay cosas por sanar, decisiones por tomar, procesos por atravesar. Pero no tienes que hacerlo desde el agotamiento. Hoy puedes elegir algo distinto. Hoy puedes empezar a soltar. Hay un momento en el que el alma deja de resistirse y comienza a confiar. No sucede de golpe ni con ruido. Sucede en silencio, cuando decides creer que no todo depende de ti, que no tienes que cargar con lo que te supera, que no estás abandonado aunque a veces lo parezca. Ese momento puede ser hoy. Yo sé que has tenido que ser fuerte más veces de las que querías. Sé que aprendiste a sonreír cuando por dentro estabas cansado, a seguir adelante cuando lo único que querías era detenerte. Sé que hubo noches en las que nadie vio tu lucha, decisiones que tomaste con miedo, pasos que diste sin estar seguro. Nada de eso fue en vano. Cada etapa, incluso las más duras, te fue preparando, no para endurecerte, sino para comprender, no para desconfiar de todo, sino para aprender a confiar mejor, no para cerrarte, sino para saber a quién abrir tu corazón. Tal vez hoy sigas esperando algo, una respuesta, una señal, un cambio. Tal vez esperas que algo se acomode por fin, que el ruido se calme, que la incertidumbre termine. Pero mientras esperas, no te olvides de vivir, no te olvides de respirar, no te olvides de que el presente también es un regalo. Cuando caminas conmigo, incluso la espera tiene sentido. Hay cosas que aún no ves, pero ya se están moviendo. Hay puertas que todavía no se abren, pero ya están siendo preparadas. Hay respuestas que no han llegado, pero no han sido negadas. El silencio no es ausencia. Muchas veces es trabajo invisible. Confía en que no llegaste hasta aquí para rendirte ahora. Confía en que lo que hoy te pesa no será eterno. Confía en que tu historia no se define por tus caídas, sino por tu capacidad de levantarte sin perder el corazón. Descansar en mí no significa dejar de intentarlo. Significa intentarlo desde la paz, no desde la desesperación. Significa avanzar sin esa presión constante de tener que hacerlo todo perfecto, rápido y sin errores. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has superado cosas que antes pensabas imposibles? ¿De cuántas veces creíste que no podrías y aún así seguiste? Esa fuerza no nació de la nada. Esa perseverancia no es casualidad. Hay una gracia que te ha sostenido incluso cuando no eras consciente de ella. Hoy te invito a algo sencillo pero profundo. Suelta lo que no puedes controlar. Entrégame lo que te roba el sueño. Deja de pelear con el tiempo, con el pasado, con lo que no salió como esperabas. Hay paz esperando cuando decides confiar. No tienes que tener todo resuelto para descansar. No tienes que entenderlo todo para creer. A veces la fe comienza justo cuando aceptas que no sabes cómo, pero eliges seguir adelante de todos modos. Estoy contigo en los días buenos y en los días pesados. Estoy contigo cuando tienes fuerzas y cuando no. Estoy contigo cuando avanzas seguro y cuando dudas. No te suelto en medio del proceso. Y aunque el camino no siempre sea fácil, no caminarás solo. Toma mi mano, no para huir de la realidad, sino para enfrentarla con paz. No para dejar de luchar, sino para hacerlo con descanso en el corazón. No para rendirte, sino para continuar con esperanza renovada. Hoy puedes respirar distinto. Hoy puedes soltar un poco más. Hoy puedes confiar un poco más. Y eso es suficiente para seguir.